Buenas tardes a todos, medios de comunicación, miembros de la corporación, vecinos y vecinas presentes y que nos siguen a través del canal de YouTube. Vamos a comenzar este pleno extraordinario del mes de junio con el primer punto del orden del día, propuesta al concejal delegado de Hacienda de desestimación de alegaciones y aprobación definitiva del presupuesto 2025. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenas tardes a todos y a todas. La semana pasada en comisión informativa ya se dictaminó la contestación a las alegaciones que son la base de la propuesta del pleno de hoy. Desestimación, alegaciones y aprobación definitiva presupuesto 2025. Visto que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 24 de abril de 2025, aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2025, cuyo acuerdo se sometió a 15 días hábiles de exposición pública mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 102 con fecha 6 de mayo de 2025, visto el informe de la Oficina de Registro de fecha 29 de mayo de 2025, en el que se dice que durante el periodo de exposición pública se han presentado alegaciones al referido acuerdo de aprobación inicial por doña Miriam Díaz Jiménez, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el 60º Ayuntamiento de Alhama de Murcia, visto el informe de intervención número 75/2025 de fecha 2 de junio de 2025, en el que se concluye que, a la vista de las consideraciones y razonamientos expuestos, a juicio de quien suscribe, procedería la desestimación de la alegación presentada, así como el informe del secretario municipal de fecha 2 de junio, que concluye señalando que procede desestimar la alegación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular a la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2025 en su apartado octavo. Vistos los citados informes, a las alegaciones, los listados del presupuesto, la memoria de alcaldía explicativa del mismo, ha quedado suficientemente motivado en el expediente que la previsión de ingresos es real y suficiente respecto a los gastos y que la tramitación y aprobación del presupuesto ha cumplido con lo dispuesto en la normativa aplicable. Habiéndose cumplido con todas las exigencias previstas en el artículo 170.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sobre los supuestos y motivos de reclamación al presupuesto o sus modificaciones presupuestarias plenarias, conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes del mismo Real Decreto Legislativo de Haciendas Locales. Por todo ello se eleva, en este caso, al Pleno el siguiente dictamen. Primero, desestimar las alegaciones presentadas al acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general 2025 y aprobarlo de manera definitiva en los mismos términos que la aprobación inicial. Segundo, publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Y tercero, dar traslado del expediente a la intervención municipal y a los interesados a los efectos oportunos. Gracias. Buenas tardes, alcaldesa, concejales, vecinos. Bueno, hoy damos el paso definitivo para aprobar el presupuesto general 2025, la herramienta más importante para el gobierno de un municipio. Hemos analizado detenidamente las alegaciones formuladas por el Partido Popular y, lejos de sorprendernos, revelan un claro intento de paralizar y boicotear el progreso. Estas tácticas no son más que una prolongación de su incapacidad previa para gestionar y tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía. Acusan a este gobierno de falta de realismo en los ingresos. Sin embargo, el informe del interventor número 75/2025 es demoledor y desmonta por completa esa afirmación. El interventor califica las previsiones de ingresos como prudentes y razonables. Y atención a este dato,
confirma que la recaudación por participación en tributos del Estado del año pasado fue superior a la que hemos presupuestado para este. Por lo tanto, no hay optimismo, hay prudencia. No hay irregularidad, hay rigor. También alegan defectos de forma, como la supuesta insuficiencia del informe del secretario. El propio secretario, en su informe, aclara que la ley no exige que informe sobre cuestiones materiales del presupuesto, ya que para eso está el señor interventor. Por lo tanto, su crítica se basa, de nuevo, en un profundo desconocimiento de la ley que regula las actuaciones municipales. Dicho esto, la cuestión de fondo no es técnica, es política. Es la hipocresía política de quienes, después de ser incapaces de aprobar un solo presupuesto en 19 meses, ahora intentan torpedear el de un gobierno que ha sacado un presupuesto en tan solo 6 meses de trabajo. Yo viví esa parálisis desde dentro. En el pleno anterior, el señor Otón reconoció que le insistía en tirar los presupuestos adelante, pero claro, era en agosto. Su excusa fue que los funcionarios en agosto estaban de vacaciones. Y es curioso que no haya parado de repetir que fui yo quien estuvo de vacaciones en agosto, algo que ya quedó desmentido en plenos anteriores y que, si lo desea, puedo volver a leer el acta de María. Tal vez el que realmente estaba de vacaciones era usted, como los 19 meses que estuvo gobernando. Y sé lo que es ver cómo, mientras Alhama funcionaba con un presupuesto prorrogado, el responsable de esa parálisis cobraba el sueldo más alto de la historia de este ayuntamiento. Por eso, mi voto hoy es un voto de coherencia. El voto de Alhama Una es en sí un sí a la gestión frente a la ineficacia. Es un sí a la responsabilidad frente a las excusas. Es la confirmación de que la ruptura con el pasado era el único camino para que Alhama pudiera tener un futuro. Por todo ello votaremos sí a la desestimación de las alegaciones y a la aprobación definitiva del presupuesto general para 2025. Gracias. Vox. Sí, muy buenas tardes a todos. Bien, pues leyendo los informes de los técnicos a la impugnación que presentó el Partido Popular, pues a nosotros nos sigue quedando que no vemos ninguna base jurídica que pueda defender la impugnación que presenta. Y ya lo dijimos en el pleno de los presupuestos, nuestro voto no va a cambiar porque no vemos, como digo, ninguna base jurídica en lo que han presentado, entonces nos vamos a mantener en la abstención. Muchas gracias. Izquierda Unida. Buenas tardes. Lo que traemos hoy a pleno con este punto es la resolución de las alegaciones que ha presentado el Grupo Municipal Popular en relación con la aprobación del presupuesto general. Más adelante veremos que también la han presentado en relación a la RPT, pero bueno, eso va ahora después. En primer lugar, hay que poner en valor ese informe del interventor municipal, al que además todos los miembros de la oposición tuvieron acceso a preguntar y a consultar con él cualquier duda que tuviesen, y que realmente en comisiones informativas no se puso nada de manifiesto. Una prueba más de que lo único que se busca es hacer ruido y frenar el avance de nuestro municipio. Mediante este informe, en el que no es común entrar, pero creo que es interesante que lo hagamos, se ha dejado constancia de que las previsiones de ingresos para el ejercicio 2025 que hemos planteado son prudentes, realistas y ajustadas a la ejecución de ejercicios anteriores. Se han basado en datos objetivos, incluyendo tanto el criterio de caja como el de devengo, y se han tenido en cuenta las previsiones de participación de tributos del Estado conforme a la normativa vigente. En ningún momento se ha infringido el principio de sostenibilidad financiera, ni se ha puesto en riesgo el equilibrio económico del ayuntamiento, tal y como plantea en este caso el Partido Popular en las alegaciones que ha realizado a nuestro presupuesto, porque nosotros por fin sí presentamos y aprobamos un presupuesto, y hoy venimos a quitar las últimas púas de la rueda o los palos de la rueda para poder hacer avanzar a nuestro pueblo a pesar de las alegaciones del Partido Popular. Además, el presupuesto cumple con las reglas fiscales establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y si bien se ha advertido
La irregularidad en el final del ejercicio con respecto al presupuesto definitivo, este no afecta al presupuesto inicialmente aprobado ni supone una causa legal de anulación. Y por lo tanto, este presupuesto debe salir adelante para hacer Alhama avanzar y salir del inmovilismo que ponía en relieve el concejal Antonio José Sibila antes de mí. Por otra parte, tampoco entendemos la abstención de Vox, que en este caso habla de que no ve ninguna base legal para lo que se está votando, que es levantar los reparos que se ponen a nuestro presupuesto, y sin embargo se mantiene la abstención. Recordarle a todos los alameños que el Partido Popular, y al igual que Vox, tuvo acceso a los técnicos municipales y a su trabajo, y han tenido acceso también a sus informes, y que por lo tanto no entendemos el voto que seguramente van a cumplir ahora más adelante, y que de nuevo es una piedra más en el camino para que avance nuestro municipio. Partido Popular. Buenas tardes. El Grupo Municipal del Partido Popular hoy votará en contra de la aprobación definitiva del presupuesto municipal para 2025, porque representa un documento económico que carece de fiabilidad, de prudencia y de rigor técnico. Y porque a pesar de las advertencias formuladas en nuestras alegaciones, este ayuntamiento ha optado, mejor dicho, este equipo de gobierno ha optado por mantener un presupuesto desequilibrado, inflado en sus previsiones y carente de control real. Presentamos una reclamación compuesta por más de 10 fundamentos jurídicos, técnicos y económicos, entre los cuales destaco las previsiones reales de ingresos por participación de tributos del Estado, la ausencia de informes sobre riesgo financiero, la vulneración de principios de prudencia, veracidad y sostenibilidad, el riesgo de responsabilidad contable por mala previsión, el incumplimiento de la regla de gasto y del plan presupuestario plurianual, los informes de intervención y secretaría insuficientes y sin juicio crítico, la infracción de la ley de residuos de por tasas que no cubren los costes reales, el incremento del gasto estructural no justificado, la falta de motivación técnica o la omisión de advertencias sobre incumplimientos fiscales reconocidos en los propios informes. Todas estas alegaciones están fundamentadas en leyes estatales, jurisprudencia de Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas. Y en esa normativa presupuestaria, y la normativa presupuestaria vigente. Esto no son opiniones políticas, son fundamentos jurídicos. ¿Qué es lo que se nos ha contestado? Bueno, pues el informe de intervención se limita a declarar que las alegaciones no se ajustan al artículo 170.2 del texto refundido de Haciendas Locales, no analiza ni rebate ninguna de nuestras afirmaciones, elude su función de evaluar riesgos económicos y se desentiende de principios como la prudencia o la estabilidad. Incluso reconoce un incumplimiento de la regla de gasto, pero no propone medidas correctoras, limitándose a hablar de ajustes futuros. Un incumplimiento de la regla de gasto de 300.000 euros, por cierto. El informe del secretario del Ayuntamiento se limita a reproducir normativa básica sin emitir juicio jurídico sobre la legalidad del presupuesto. Se remite a que el procedimiento es correcto formalmente sin entrar a valorar el fondo del expediente. Y también omite por completo las advertencias de los ingresos inflados, la ausencia de informes críticos o las infracciones legales detectadas. Ambos informes tienen un denominador común, que es el formalismo sin fondo, cumplimiento aparente sin control real y una preocupante falta de compromiso con la legalidad sustantiva y la responsabilidad financiera. Este presupuesto, ¿qué es lo que nos estamos jugando con este presupuesto? Pues este presupuesto está basado en ingresos inciertos y sobreestimados, principalmente por la participación de tributos del Estado, que como ya dije en el pleno anterior, pues al final estamos siendo víctimas de un secuestro de Pedro Sánchez en su negociación con tránsfugas y terroristas. No contempla los riesgos financieros reales, lo que vulnera el artículo 168.4 del texto refundido de Haciendas Locales, infringe la ley de residuos, reconoce el incumplimiento de la regla de gasto, presenta un informe de intervención acrítico que valida el expediente pero no lo fiscaliza y no cumple la función de control interno ni garantiza la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad a medio plazo. Todo esto, pues lógicamente, acarrea unas consecuencias legales y políticas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara.
Los ingresos ficticios, los informes vacíos y la ausencia de control constituyen causas de nulidad y pueden generar responsabilidad contable para los responsables políticos y técnicos que así lo aprueben. No lo decimos nosotros, nos lo dicen sentencias del Tribunal Supremo, informes del Tribunal de Cuentas y la circular del año 2024 del Ministerio de Hacienda. Por tanto, quien vote hoy a favor de aprobar este presupuesto debe ser consciente del riesgo que asume. Nuestro voto en contra es una decisión firme y fundamentada. No podemos avalar este presupuesto no solo por su contenido definitivamente, sino por la manera en la que se ha tramitado, ignorando las advertencias y blindándose detrás de formalismos para justificar lo injustificable. Votamos en contra por responsabilidad, en defensa del interés general, porque no se ha querido corregir ni una sola deficiencia y porque el dinero público exige previsión, control y legalidad. Esto no es política. Esto es gestión y este equipo de gobierno ha optado por mirar hacia otro lado. Este presupuesto es jurídicamente cuestionable, económicamente imprudente y políticamente irresponsable. Por todo ello, mi grupo va a votar en contra de la aprobación del presupuesto definitivo para este 2025. Muchas gracias. Concejal de Hacienda. Señor Otón, este es el 9º presupuesto que trae a pleno el concejal que le habla. Si nos vamos a la hemeroteca y a la historia reciente de estos últimos 9 años, la conformación de este presupuesto se han seguido los mismos parámetros de rigor y sobre todo teniendo en cuenta las apreciaciones que tiene que tener un concejal o una concejala en este ramo y con esta responsabilidad desde Hacienda. Vemos y comprobamos que ustedes pues siguen bastante dolidos por su situación que al final, como todo el mundo sabe, pues fueron ustedes las que se autocausaron la situación en la que están. De todos es sabido, concejala Miriam, la que ha planteado estas reclamaciones, junto con la anterior regidora, pues por donde pasaban no crecía la hierba. Siguen en la misma tesitura y han hecho un poco de matonismo jurídico. Han querido apabullar tanto al señor secretario de la corporación como al señor interventor de la corporación y a los concejales, hablando de responsabilidad. Viven en un mundo paralelo en donde lo único que han pretendido es seguir poniendo palos en la rueda. Han sido incapaces de hacer absolutamente nada, ni rastro de presupuesto de 2024 y 2025. A última hora, cuando sus socios de gobierno les abandonan porque directamente maltratan la democracia en ese gobierno de coalición y se lo han hecho saber en varias ocasiones, plantean reuniones para que les ayudemos a sacar el presupuesto. Se quejan de la participación de tributos del Estado. Aquí están los informes del señor interventor, como digo, y le hago una pregunta directa al señor Otón. En esas hojas Excel que usted nos planteó, cuando ya realmente no tenía ningún apoyo y sabía que no podía sacar el presupuesto, usted también presupuestó la partida de ingresos, participación de tributos del Estado. Si es tan amable, cuando termine mi intervención, nos dice a todos la cantidad que usted había puesto en esa hoja Excel para el presupuesto. Le voy a adelantar yo la respuesta y si no es la que yo le voy a decir, pues usted me corrige porque a lo mejor yo me equivoco. La cantidad que usted había propuesto para presupuestar esta partida eran 6.440.000 euros.
Nosotros hemos presupuestado 6,5 millones de euros. Tampoco está tan lejos de lo que usted tenía previsión de hacer. Insisto, afortunadamente, a partir del 8 de enero se abrió una nueva etapa en el consistorio, en Alhama de Murcia, y cuenta con un gobierno con muy poco tiempo, apenas 5 meses, en donde en el posterior pleno del municipio informaremos puntualmente de las cosas que se han hecho, las que se están haciendo y las que están proyectadas a hacer. Insisto que lo único que han pretendido es retrasar algunos días la proclamación definitiva del presupuesto y bueno, pues yo tampoco tengo mucho más que decir, ustedes se han retratado, Alhama de Murcia va a seguir en este caso avanzando con cada una de las políticas que han sido implementadas en el presupuesto de este año 2025 y una vez que termine el pleno pues seguirá el procedimiento adecuado de publicación en el boletín para poder disponer finalmente de todas las partidas y seguir aplicando las políticas que tenemos comprometidas con los vecinos y con las vecinas. Gracias. Un segundo turno breve de intervención, Alhama 1. Vox. Sí, contestar al concejal de Izquierda Unida que nos ha dicho que somos una piedra para que avance el municipio. Yo creo que los vecinos del pueblo saben que esta demagogia y esta intención de meter el miedo sobre nuestro partido, nuestras decisiones que tomamos a diario en los plenos del ayuntamiento, carece de toda realidad. Por siempre todas las decisiones que tomamos, los vecinos saben perfectamente, al igual que la corporación, que son siempre mirando por el bien de los alameños y nunca son decisiones partidistas. Muchas gracias. Izquierda Unida. Yo sigo preguntando por qué la abstención de Vox a levantar el reparo del Partido Popular. Partido Popular. Sí, simplemente pues responderle al señor García, al concejal de Hacienda. Yo presupuesté los 6 millones y pico de euros esos que ha dicho usted, que creo recordar que era un 13% más de incremento, porque era lo que había anunciado la ministra de Hacienda a bombo y platillo. ¿Qué es lo que sucede entre que nosotros salimos, entran ustedes y elaboran el presupuesto? Pues que la ministra de Hacienda de su partido ha dicho por activa y por pasiva que no se puede contar con ese dinero hasta que no se apruebe. Y como usted comprenderá, en el escenario actual que tenemos de ausencia de presupuestos generales del Estado, de negociaciones con, bueno, pues como he dicho antes, con prófugos y terroristas que está llevando a cabo su presidente, para ver si arregla algo, pues tampoco tenemos claro qué parte es la que nos va a tocar, porque creo que hace un par de semanas o unos días salió una representante de Junts diciendo que ya había acuerdo y que habían ganado no sé cuántos miles de millones de euros para Cataluña. Entonces, con ese escenario, yo, de verdad, que el 1,5 millones de euros ese que ha presupuestado usted más, yo no contaría con él, desde luego, por responsabilidad. Gracias. Concejal de Hacienda. Sí, para terminar, indicando, precisamente lo ha dicho mi compañero Tony, de que los ingresos por este concepto en el año 2024 han sido más de 7 millones de euros, creo que han sido 7,5 millones de euros. Recordar, porque también lo avala el interventor, que estamos pendientes de recibir la liquidación definitiva del año 2023. La de 2022 fue de 1,4 millones de euros. Es verdad que no sabemos a ciencia cierta la liquidación de 2023, el interventor lo tasa en términos parecidos. Además, el informe de intervención deja claro lo que yo ya les manifesté en plenos anteriores. Tenemos experiencia, es el 9º presupuesto, y afortunadamente las leyes de evaluación presupuestaria y el control presupuestario de este ayuntamiento se cumple, a pesar de que ustedes han querido hacer o decir cosas en contra de la intervención y en contra de la Secretaría
poco menos que diciendo que sus informes carecen de validez. Poco menos no, lo han dicho directamente en sus alegaciones y lo vuelven a decir hoy y se quedan tan panchos. Digo que afortunadamente los controles están y además se hacen con carácter trimestral, y además les recuerdo que también el órgano político cumple con la Ley 2/2012 y cada trimestre trae a pleno el dar cuenta precisamente de esa evaluación del presupuesto y el cumplimiento de la regla de gasto. Y además no solamente decimos damos cuenta y lo dejamos ahí, no. El rigor y el trabajo de rendición de cuentas, de ese dar cuenta, se ha explicado por este concejal de Hacienda pormenorizadamente en cada uno de los plenos en base a las estimaciones que hace la intervención. Y por tanto, insisto, lanzar un mensaje de tranquilidad, porque la única responsabilidad que hay y que va a haber es el rigor con el que trabajamos, tanto el órgano político como el órgano de control, en este caso la intervención. Muchas gracias. Muy bien, pues terminados los turnos de intervenciones, procedemos a la votación. Votos en contra de la desestimación de las alegaciones y aprobación definitiva de los presupuestos. ¿Votos en contra? Votos en contra de la aprobación definitiva del presupuesto, lo digo así más fácil, por si lo entendí. Claro, es desestimar las alegaciones y aprobación definitiva es el título del punto. En contra, 8. Abstenciones, 2. Y votos a favor de desestimar las alegaciones y aprobar definitivamente el presupuesto. Bien, pues el punto queda aprobado por 11 votos a favor, 2 abstenciones y 8 votos en contra. Quiero aprovechar para lanzar una reflexión genérica a todos los miembros de la corporación, y es que creo que hay una línea que no debemos de cruzar, y es el poner en duda los informes que realizan los técnicos y los funcionarios de esta casa. Hay procedimientos, como pueden ser las alegaciones a determinados actos administrativos, que son totalmente lícitos. Partidos políticos los presentan en función de lo que ellos entienden que tienen que hacer o entienden que no tienen que hacer. Eso sí es un procedimiento que el Pleno, como acabamos de hacer, pues, estima o desestima. Pero lo que un partido no es correcto que haga es que, porque no le guste la respuesta que un técnico municipal plasma en un informe, tenga el poco respeto de, pese a tener plasmado en un informe lo que es correcto, decir y seguir poniendo en duda el trabajo o lo que se trae aquí a pleno. Creo que eso no le hace un favor a nadie, a ningún grupo político, porque yo creo que todos aspiramos a gobernar, a estar aquí en el Ayuntamiento de Alhama y a trabajar con esos mismos técnicos que ahora somos capaces de decir tan a la ligera y poner en duda a funcionarios que son del Estado el trabajo que realizan. Yo creo que no le hace ningún favor a nadie y podemos políticamente estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero meter y poner en duda el trabajo y los informes que realizan los funcionarios y decir que aquí se traen cosas a pleno que no se ajustan a cuanto menos la legalidad, yo creo que es una línea innecesaria y que no tenemos que cruzar, nada más que por respeto a la persona más cercana a la que aquí tengo sentada al lado, que se habrá tenido que quedar con algunas cosas que se han escuchado aquí en este momento, pues un poco sonrojado. Y aprovecho para pedirle disculpas en nombre de los 21 concejales. Pasamos al segundo punto, propuesta del concejal delegado de personal de aprobación definitiva de la plantilla para el año 2025. Visto el acuerdo de pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2025, por el que se aprobó inicialmente el presupuesto general, bases de ejecución y resto de documentación que lo integra, así como la plantilla de personal para el ejercicio 2025, así como el anuncio de aprobación inicial insertado en el BORD número 102
de 6 de mayo de 2025 y publicación realizada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, visto el escrito de alegaciones presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Alhama de Murcia frente a la aprobación inicial de la plantilla de personal correspondiente al ejercicio 2025, en las que solicita que se tengan por presentadas sus alegaciones, se admita la impugnación contra la aprobación inicial de la plantilla de personal y se acuerde la renovación y o anulación de dicho acuerdo, al incurrir en graves deficiencias de forma y fondo que comprometen su legalidad y validez, ordenando la revisión y reelaboración íntegra del expediente, visto los informes emitidos por el secretario general, interventor municipal y sección de personal de este ayuntamiento, considerando la legislación aplicable, artículos 22.2.i y 90.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, artículos 126 y siguientes del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, visto cuando antecede que se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno de la Corporación de acuerdo con el artículo 22.2i de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Por ello, elevamos a Pleno, primero, desestimar la impugnación interpuesta por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Alhama de Murcia frente al acuerdo plenario de 24 de abril de 2025, relativo a la aprobación inicial de la plantilla de personal del correspondiente ejercicio 2025, por los motivos expresados en los informes jurídicos y técnicos arriba expuestos, y de la documentación que obra en el expediente de aprobación de plantilla para el ejercicio 2025. Segundo, aprobar definitivamente la plantilla de personal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia para el año 2025. Tercero, publicar el texto íntegro del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Cuarto, comunicar el presente acuerdo a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma respectiva dentro del plazo de 30 días desde su aprobación. Muchas gracias. Pues sí, pues poco más que lo que hemos visto anteriormente. Es decir, yo personalmente llamé a los tres representantes de los sindicatos porque quería informarme de primera mano qué opinión tenía y en principio todos se mostraban favorables al acuerdo que habían llegado en la RPT. Ahora se presenta otra vez esta impugnación que evidentemente pues cada uno tiene su punto de vista y como dijimos nosotros en el Pleno, se ha tenido en cuenta muchos aspectos de la mejora de las condiciones de los funcionarios, pero nosotros no hemos participado. Entonces, igual que en la anterior, nosotros vamos a seguir en la misma posición que tomamos hace unos meses y nos vamos a abstener. Muchas gracias. Izquierda Unida. Buenas tardes. En lo relativo a la plantilla de la relación de puestos de trabajo, el informe técnico del Departamento de Personal de este Ayuntamiento, además de ser incluso más abultado que el de intervención, dado cuenta con hasta 16 páginas, contó también con la presencia de los técnicos de personal en las comisiones informativas de este pleno para resolver alguna duda, cuando las preguntas que se le hicieron por parte de quienes hoy previsiblemente votarán en contra es cero. El procedimiento seguido a la hora de elaborar esta RPT es completamente legal, transparente y, como se ha indicado antes de mi intervención, ha contado con la participación y el visto bueno de los órganos de representación del personal del Ayuntamiento, en este caso los tres sindicatos que tienen representación aquí en el Ayuntamiento. La RPT, o al menos esta, no es una herramienta arbitraria, sino un instrumento técnico que busca organizar, clarificar y dignificar los puestos de trabajo de la Administración. No se han creado puestos a medida, como han querido
de insinuar o ha llegado a acusarnos el Partido Popular, ni se ha actuado con discrecionalidad a la hora de realizar su vida, sino que lo que se ha seguido es una metodología en la que se pretendía aplicar la filosofía de a igual trabajo, igual salario y sobre todo mejorar la situación de las personas que estaban en una situación pues, más desfavorable o en comparación con sus compañeros pues, menos favorable que ellos. Tampoco se han producido aumentos generalizados como falsamente se ha insinuado por parte también de una parte de la oposición, sino que se ha corregido el histórico desequilibrio entre los distintos puestos con el fin de garantizar la equidad y justicia interna, adaptando las retribuciones específicas a las funciones realmente desempeñadas. No hay ningún tipo de maldad o de genio malvado detrás de esta RPT, simplemente, como vemos, el reflejo de la incapacidad de un exconcejal de Hacienda que no fue capaz de sacar un presupuesto o de una exconcejala de personal que no fue capaz de llegar a un acuerdo de RPT cuando gobernaba. Partido Popular. Buenas tardes, vecinos. Bueno, desde el Grupo Municipal del Partido Popular vamos a votar en contra de la aprobación definitiva de la plantilla de personal por responsabilidad institucional. Se trata de un expediente que a nuestro juicio no supera los mínimos exigibles ni en forma, ni en fondo, ni en garantías jurídicas. Ya lo hemos advertido en su momento y lo confirmamos tras analizar las respuestas dadas a nuestras alegaciones. Como primer punto de partida, bueno, decir que tras el informe del área de personal, pues en este mismo informe se reconoce que no hay una memoria técnica específica para la plantilla y que se utiliza un documento político del equipo de gobierno como justificación. Pero eso no es un informe objetivo de necesidades, ni mucho menos una valoración seria que justifique por qué se eliminan o se crean determinados puestos. La jurisprudencia en este sentido también es clara, no se pueden suprimir plazas públicas sin justificar su innecesariedad. No basta con decir que están vacantes, como se dice en el informe, sino que hay que demostrar por qué ya no hacen falta. Y aquí pues no hay nada de eso, solo hay voluntad política. Otro aspecto también que nos resultó grave es que se incorporaran escritos personales de funcionarios específicos solicitando subidas salariales para sí mismas cuando además ni siquiera es el expediente correspondiente. Y el informe además intenta restarle importancia diciendo que fue un error, pero esto no es un error cualquiera. Que esos escritos estén en el expediente demuestra la falta de control y profesionalidad y plantea dudas serias sobre el proceso si se cuelan este tipo de documentos. ¿Qué otras decisiones habrán tomado con el mismo nivel de rigor? Desde nuestro punto de vista, por supuesto, es un expediente sin control jurídico. El informe, en este caso, del secretario municipal, se limita a decir que no era obligatorio informar sobre la plantilla. Y técnicamente es cierto, pero eso no significa que no sea necesario. Aquí estamos aprobando un documento clave para la estructura municipal y ciertamente está siendo posible sin respaldo jurídico, sin valoración legal y sin garantías de legalidad. Y esto no se soluciona con una interpretación formulista y formalista de la normativa. Cuando se quiere hacer bien, se busca la fiscalización técnica y cuando se quiere evitar el control, simplemente no se pide informe. Y eso también dice mucho. Por otra parte, se llenan la boca de decir que hubo una negociación sindical real, pero las actas de negociación reflejan una participación limitada, sin documentación completa, además con actas que nada tienen que ver con la negociación específica de la plantilla de personal, con informes entregados a última hora o sin entregar a día de hoy, ni antes ni después de dichas reuniones. Yo también he hablado con los sindicatos y además así consta también en el registro del ayuntamiento con las peticiones de los propios sindicatos, y al menos 2 de los 3 sindicatos ni siquiera tienen acceso electrónico para poder examinar ese expediente, y así se les ha hecho saber al equipo de gobierno a través del registro del ayuntamiento. Por lo tanto, esto, llamar a esto negociación, pues es una forma amable de disfrazar pues sus imposiciones. Por otra parte, el informe del interventor
también confirma pues lo que temíamos. No existe un informe económico real que analice el impacto de la coherencia de la plantilla. Solo consta una fiscalización previa genérica, pero sin una motivación ni un análisis, como permite el artículo 11 del Real Decreto 424 de 2017. Lo que hace intervención es certificar que todo está ordenado, es como un mero trámite, pero no analiza si lo que se está aprobando es razonable, viable o sostenible. Es un expediente que tiene muchísimos cambios estructurales y retributivos, y esa falta de fiscalización real, desde nuestro punto de vista, pues es inadmisible. Por otro lado, este expediente además se abrió el 4 de abril y se aprobó en pleno, la aprobación inicial fue en pleno el día 24 de ese mismo mes, 20 días después, para redefinir parte de la plantilla municipal con cambios estructurales, económicos y organizativos. Es evidente que esto pues se ha tramitado con prisas, sin planificación y sin participación real. Y este pues es el resultado de una forma de gobernar que no pone el foco en la legalidad, sino en satisfacer los pactos políticos. Como ya sabemos, desde el 8 de enero, tras una moción de censura construida sobre acuerdos personales, estamos viendo decisiones que no responden al interés general, y esta plantilla es un ejemplo más. Por todo esto, no podemos avalar esta plantilla ni con nuestro voto ni con nuestro silencio, porque cuando se actúa sin rigor, sin informes, sin memoria, sin control técnico, y además se cuelan escritos personales solicitando subidas salariales, no es que falten detalles, es que falla todo el procedimiento. Hoy este grupo popular votará en contra, y lo hacemos desde la conciencia tranquila y con argumentos, porque cuando el expediente no aguanta un análisis serio, lo responsable es decirlo. Y además merece ser una administración sólida, transparente y profesional. Y dado que he hecho mención también en mi intervención, al igual que mi compañero, a los informes de intervención en secretaría, y por evitar que vuelva a haber una confusión, también quiero especificar que no vamos a aceptar que se intente desviar el foco del debate acusando a este grupo municipal de atacar a los técnicos, porque nada más lejos de la realidad. Respetamos profundamente su trabajo, reconocemos su labor, muchas veces con pocos recursos y bajo presión, pero que respetemos a los técnicos no significa que aceptemos sin cuestionamiento cualquier informe, porque nosotros estamos votando cosas que luego tienen responsabilidades, y si para nosotros se están omitiendo ciertas cosas que consideramos fundamentales, estamos en nuestro deber político de decirlo. Y ustedes, al decir ese tipo de argumentos, intentar acusarnos de meternos con los técnicos, lo único que refleja es su falta de argumentos políticos, jurídicos y técnicos para aprobar esto de manera sólida. Muchas gracias. Partido Socialista. Bueno, señora Miriam, veo que siguen sin aprender nada. 5.0. El odio, el resentimiento lo lleva a usted en las venas, y además se le nota mucho a la hora de escribir y de exponer. Es una auténtica barbaridad. Yo he dicho antes que usted lo que ha querido aplicar es una especie de matonismo jurídico en cuanto al presupuesto, y es exactamente el mismo modus operandi en la impugnación de la plantilla, matonismo jurídico. Para situar a nuestros vecinos, nuestras vecinas, el informe de contestación de alegaciones por parte de la técnico del Departamento de Recursos Humanos tiene 16 páginas. Es verdad que no porque un documento tenga 16 páginas o 26 páginas sea mejor que otro. Lo digo porque tiene 16 páginas y además, al igual que los informes tanto del secretario presente en esta sala como del interventor, están estructurados y explicados y basados en normativa. Y este documento sigue el mismo rigor y contestando a cada una
de las cuestiones. La primera cuestión básica, y que entiendan nuestros vecinos, nuestras vecinas, es que no estamos hablando de RPT, por aclarar. Estamos hablando de plantilla, la conformación ordenada de cada una de las plazas de que se dota esta administración para ser ocupadas. En su mayor parte están ocupadas y en otra parte están vacantes porque hay procesos en marcha para cubrirlas. Las alegaciones de las primeras 7 hojas que hace la señora Miriam en esta muestra de matonismo jurídico, la contesta la técnico en la página 8 y dice: en consecuencia, aun cuando la plantilla estaría exenta de preceptiva negociación sindical, como así se ha reconocido por el Tribunal Supremo, puede afirmarse que en el presente supuesto ha sido sometida a negociación como prueba la documentación consistente en cada una de las citaciones de la mesa de negociación: 7 de febrero, 14 de febrero, 20 de febrero, 21 de marzo y 8 de abril. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ya les he repetido en varias ocasiones. El estándar de este equipo de gobierno y de los anteriores 2 legislaturas, para nosotros es fundamental el factor humano. Y lo que quiere decir la ley es que la corporación, el equipo de gobierno, no está obligado a poner encima de la mesa la negociación de qué plazas crea y qué plazas amortiza, incluso la obligación de motivarlas. No tiene por qué, pero aún así esta casa desde el año 2016 viene aplicando un criterio de rigurosidad para dar participación a los empleados públicos, pieza fundamental para que una administración pública pueda funcionar. Por tanto, se desmontan todas las disyuntivas y toda la normativa y la parafernalia de la señora Miriam hablando de incumplimiento. El segundo motivo que alega la señora Miriam es ausencia de informes que justifiquen la supresión y creación de plazas. Sigue insistiendo cuando, insisto, no es obligatorio que la administración del excelentísimo Ayuntamiento de Alhama de Murcia tenga obligación de negociar. Aún así lo ha negociado. Y le contesta a la técnico: en conclusión, si se analiza la plantilla municipal de 2025, es patente que no existe repercusión en las condiciones de trabajo ya existentes, pues ni la creación de unas plazas, ni amortización, ni transformación de otras, que se encontraban vacantes en este caso, ha afectado a ningún empleado municipal. ¿Ha querido usted, en esa muestra de matonismo jurídico, dejar caer de que hemos modificado la plantilla y hemos jodido a algún empleado público? No sé en qué sentido, pero usted insiste en esta cuestión, cosa que el informe de la técnico desmonta también, y nosotros, por supuesto, a nivel político lo tenemos claro. Otra impugnación o ausencia de informes por parte del secretario interventor municipal. Pues sigue usted, cuando uno coge la linde, si después de que vaya andando unos cuantos metros, incluso unos cuantos kilómetros, no coge la brújula para saber dónde está, al final termina en Sebastopol. El cuarto motivo de impugnación pone de manifiesto deficiencias justificadas del informe del área de personal. Bueno, pues ya me dirá usted cuáles son las deficiencias injustificadas del informe del área de personal. Aquí desmonta todos y cada uno de las alegaciones que usted presenta. Otra, ausencia de negociación real con los representantes sindicales. Es verdaderamente sonrojante que usted siga insistiendo en que ha habido una ausencia de negociación real con los representantes sindicales. Ha habido 4 reuniones en donde se han intercambiado información, en donde ha habido un proceso de negociación y en donde ha culminado en un acuerdo. Usted, pues como digo, ha cogido la linde, siga en la linde y en su mundo paralelo de intentar enmierdarlo absolutamente todo.
El sexto motivo, incorporación irregular de solicitudes personales de subida salarial. Esto, la verdad es que es increíble que usted siga insistiendo cuando la propia técnico efectivamente reconoce que estas solicitudes formaban parte del expediente de relación de puestos de trabajo y se había colado en el expediente de la plantilla. Y la propia técnico dice que es un error y que tiene posibilidad de subsanarse y revisarse y no hay absolutamente ningún problema, ni se ha conculcado el derecho de ningún empleado público ni nada de nada, pero usted pues en sus invenciones pues sigue metiendo cizaña con respecto a esta cuestión. El séptimo motivo, mantenimiento injustificado de plazas vacantes y supresión arbitraria de plazas de valoración objetiva. Pues le recuerda a la técnico que esta afirmación suya de matonismo jurídico es errónea, por cuanto en el acuerdo de aprobación de plantilla no se suprime la plaza de técnico de la Administración General, sino que por el contrario la plantilla de 2025 crea una plaza más que se adiciona a la ya existente. Es decir, usted pone en duda de que se han amortizado plazas, de que se ha hecho todo tremendamente mal, y aquí le recuerda al técnico de que se ha creado una plaza más de técnico de Administración General. Y bueno, el último punto suyo pues sigue falta de transparencia, de legalidad y buena administración, y le tengo que recordar que a la vista de los hechos, a la vista de la documentación y a la vista de las conclusiones del informe técnico para llegar a la conclusión de no tener en cuenta sus alegaciones, pues se ha hecho todo lo contrario, se ha hecho con una transparencia y un rigor exquisito, siguiendo los cauces de legalidad. Además, hemos mejorado esos parámetros de legalidad y de buena administración y hemos negociado con los representantes de los empleados públicos cosas que no teníamos que haber negociado, simplemente las teníamos que haber puesto en manifiesto, pero insisto que para nosotros el factor humano en la administración pública es fundamental y tenemos que ir de la mano para que las políticas que aplicamos los políticos con nuestras propuestas y nuestras mociones puedan llevarse a cabo a través de la implementación administrativa de los empleados públicos. Las conclusiones del informe, en virtud de todo lo expuesto, conforme a todos los fundamentos en estas 16 páginas del presente informe, sin perjuicio de lo que resulte en los informes solicitados al secretario interventor, a cuyos pronunciamientos y conclusiones me remito, pues se desestiman las alegaciones formuladas por cuanto el expediente de la plantilla ha seguido el procedimiento establecido sin apreciarse ninguna cláusula de nulidad conforme a las argumentaciones ofrecidas en estos fundamentos, insisto, en este informe de 16 páginas por la técnico de recursos humanos. Insistimos para que los vecinos estén tranquilos, el Partido Popular sigue instalado en el rencor, en el odio, en su realidad paralela, sigue intentando darnos lecciones de lo que hay que hacer y simplemente hay que girar el espejo a estos 19 meses atrás y ver pues lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, cómo han tratado desde la cúspide más alta, que es desde la alcaldía anterior, a los empleados públicos, cómo han tratado a nuestros vecinos y nuestras vecinas y qué nivel de transparencia y de rendición de cuentas que han tenido. En resumen, ha sido una situación de color negro, de color gris oscuro, y realmente pues hay que tener cuajo, como he dicho en alguna ocasión, para venir aquí al Pleno a dar lecciones de hacer las cosas bien. Muchas gracias. Concejal de personal. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bien. Bueno, viendo las declaraciones de la portavoz del Partido Popular y antigua concejala de personal, veo que hay conceptos que aún no tienen claro. No diferencia bien entre lo que es RPT y plantilla, y todo eso afecta a la información que perciben de nosotros los vecinos. Por eso, pues, quiero hacer algunas aclaraciones técnicas. Vale, la plantilla, que es lo que hoy aprobamos, es el anexo del presupuesto que contiene la relación de plazas dotadas económicamente.
La RPT, sin embargo, es la herramienta que ordena los puestos, sus funciones y sus retribuciones. El escrito del PP confunde sistemáticamente ambos conceptos y, por tanto, gran parte de sus argumentos, como la falta de memoria justificativa de puestos o la valoración de funciones, no son aplicables a este expediente. Se nos acusa de falta de informes perceptivos. Falso. El informe del interventor consta y es favorable. Y el informe del secretario, como él mismo aclara, no es legalmente obligatorio para este trámite. Este gobierno cumple la ley, no inventa trámites que la ley no exige. Se nos acusa de falta de negociación. Falso. A pesar de que el Supremo dice que no es obligatorio, este gobierno ha negociado la plantilla en 5 sesiones con los sindicatos. Y la prueba irrefutable es que tenemos la firma de comisiones, CESIF y FESEP en el documento. Y se nos acusa de arbitrariedad. Falso. Hemos actuado con responsabilidad. Hemos amortizado plazas que estaban vacantes, algunas desde hace varios años, para crear otras nuevas y necesarias como la de inspector de servicios públicos, inspector de obras o un nuevo técnico de administración general. Eso no es arbitrariedad, es gestionar con eficacia. Esta plantilla, por tanto, no es un acto improvisado, sino el resultado de un trabajo técnico riguroso, dialogado con los representantes de los trabajadores y ajustado a la ley. Es el primer paso para dotar a este ayuntamiento de la estructura que necesita para ser más ágil y ofrecer mejores servicios. Me gustaría agradecer públicamente la excelente labor y la claridad de sus informes al señor secretario, al señor interventor y a la técnico de personal. Su trabajo blinda este acuerdo y demuestra la profesionalidad de los técnicos de esta casa. Y si no quiero finalizar sin irme al informe de la técnico, ya que el PP basa su impugnación en jurisprudencia, en sentencias del Tribunal Supremo, suena muy impresionante, pero ¿sabe qué dicen nuestros servicios técnicos en su informe? Y voy a citarlo textualmente, el informe de la sección de personal. La mayor parte de las sentencias aducidas en el escrito de impugnación no han sido localizadas por la técnica que suscribe ni en las bases de datos de las que dispone este ayuntamiento, así como tampoco en la plataforma del Poder Judicial. ¿Entiende qué significa esto, señora Díaz? Significa que ha basado su principal acusación en sentencias fantasmas. Sentencias que ni siquiera ha referenciado correctamente para que los técnicos, que son profesionales, pudieran comprobarlas. No las encuentran. Así prepara el Partido Popular sus impugnaciones, con recortes de Internet y consultas a ChatGPT sin verificar. Pero es que la falta de rigor no acaba ahí. En su escrito cita textualmente la Ley 40/2015 de transparencia y acceso a la información pública. Señora Díaz, la Ley 40/2015 no es la Ley de transparencia, es la Ley de régimen jurídico del sector público. Se ha equivocado de ley. La de transparencia es de 2013. Es un error básico que demuestra la superficialidad y las prisas en las que han montado esta ofensiva de papel. Muchas gracias. Un segundo turno breve de intervención. Vox, Izquierda Unida. Bueno, después de oír la defensa que hace el Partido Popular en un momento en el que sí habla, en las comisiones informativas, cuando tenía que ir a los técnicos para poder informarse sobre las vicisitudes de esta plantilla, no dijo nada, seguimos realizándonos una pregunta, tanto como partido, como considero como equipo de gobierno, es que qué necesidad hay de frenar una plantilla que viene a hacer avanzar al municipio, que viene a igualar condiciones laborales, donde sí, es cierto, se eliminan algunos puestos, entre ellos el que crearon a medida para y se acaba en su momento, que qué necesidad hay de seguir retrasando el avance del municipio, y nos sorprende también que ahora pongan en relieve el informe de los técnicos sobre esta plantilla, cuando realmente este informe es que viene a dejarlo en verdaderamente un mal lugar y que no ve ningún tipo de fundamento para las alegaciones que han realizado a la misma.
desde nuestro partido, desde este nuevo gobierno, invitar a que colaboren de alguna manera, aunque sea con una mera abstención, en que esta plantilla pueda aprobarse y siga avanzando. Partido Popular. Buenas tardes de nuevo, vecinos. Desde el punto, contestando primero a las alegaciones efectuadas por Felipe García, bueno, pues un poco más que añadir. Fundamenta sus alegaciones en que el informe de personal tiene 16 páginas, como si tiene 50, en las que fundamentalmente pues, redacta la normativa vigente de manera formalista. Y usted pues, puede leer aquellas partes que le interese y las que no le interese, pues no leerlas. Está en ese papel de justificar pues, este desastre de expediente desde nuestro punto de vista, obviamente. Y puede, bueno, seguir con sus intentos de que yo no haga o mi grupo político no hagamos nuestros deberes políticos, pero no vamos a cesar en seguir por el mismo camino de fiscalizar toda la actividad municipal, porque es nuestro trabajo desde la oposición. Y estos expedientes pues seguirán su curso, aunque ustedes tengan todos los votos para aprobarlo hoy en pleno. Al concejal Toni Sibina, pues poco decirle, porque él basa sus argumentos en ataques personales como si a mí me importaran de algo. Lo que tiene que hacer él es venir a trabajar, que no se le ve por el ayuntamiento, y así sabría o aprendería a tramitar un expediente de este calado. Por lo demás, pues si está seguro de que es un expediente impoluto, pues podría haber pedido una valoración jurídica del expediente, o si no, pues estar tranquilo. Analizando el informe, en este caso, de la técnica de personal, con respecto a la alusión que ha hecho Toni Sibina con la confusión entre plaza y puesto, que ni él mismo sabe explicar, la técnico basa buena parte de su contestación en la distinción entre plaza, que se hace referencia a la plantilla, y el puesto, cuando te refieres a relación de puestos de trabajo, como si esto invalidara el fondo de las cuestiones planteadas. Es cierto que jurídicamente son figuras distintas, pero en la práctica la plantilla y la RPT se tramitaron y aprobaron conjuntamente en el mismo pleno. Los documentos del expediente además se mezclan entre sí, propuestas, informes, actas de negociación, lo que impide además una separación clara. Incluso se reconoce que hay una interdependencia entre las modificaciones en la plantilla y en la RPT. Creación y supresión de plazas se vinculan a funciones y sueldos. Por tanto, es injustificado descartar alegaciones relevantes bajo el argumento formalista de que esto no corresponde a la plantilla. Eso simplemente se hace cuando careces de argumentos. Desde un segundo punto de vista, se reconoce también en este informe de la técnico de personal que no hay una memoria técnica propia del expediente de la plantilla. Eso se le olvida, pero también lo dice ese informe de la técnico de personal. Aunque se intenta maquillar en ese informe, pero se confirma que la plantilla no incluye memoria técnica de necesidades propias ni informes técnicos específicos que analicen la creación o supresión de plazas, que se remite además a un documento de propuestas del equipo de gobierno, tanto de RPT como de plantilla, sin firma técnica ni validación independiente. Y esto pues, no se puede considerar un verdadero informe de necesidades. Estas propuestas del equipo de gobierno y la jurisprudencia sí que exige, léase bien jurisprudencia, que no lo hace, sí que exige motivación objetiva y justificación técnica, incluso para amortizar plazas vacantes. Y si quiere, yo misma le puedo facilitar jurisprudencia. Las plazas suprimidas, pues este informe también de la técnico de personal intenta justificar esta supresión con que están vacantes desde hace tiempo y que no están ofertadas ni ocupadas, porque el señor Felipe García también intenta basar su argumentación en que estoy intentando ver como si algún funcionario se le estuviera perjudicando. Eso no ha salido de mi boca, pero esto no explica por qué se amortizan ahora, por qué antes no se amortizaron, por qué si podrían ser
si podrían ser necesarias en el futuro, si hay cambios en la carga de trabajo, jubilaciones, nuevos servicios, en fin, qué criterios técnicos y organizativos se han seguido más allá de las potestades de autoorganización que ya sabemos que tiene el equipo de gobierno. Pero la mera vacante de un puesto no basta para justificar su supresión, y así lo dice reiterada jurisprudencia, como digo. Por otra parte, también la negociación sindical. Sí, sabemos que hay unas supuestas actas que nada tienen que ver, y usted publíquelas, nada tienen que ver con la plantilla. Solo una de ellas, la última, que me las he leído todas, es cuando usted, sin haber traído una propuesta previa ni haberla presentado formalmente a los sindicatos para que pudieran examinarla antes de esa reunión, ustedes a viva voz se la comentan en esa reunión, y eso no es una negociación efectiva, sino que es una negociación solo aparente. Aunque defienda usted eso, la realidad es que falta documentación completa. Hay informes y propuestas que se hacen en extremis, o cuando se le solicita por un sindicato por registro, cuando usted le ha mandado la documentación, y es que no sé por qué insiste en negar algo que está en el propio registro y que se adjuntó con las impugnaciones a la plantilla. Por otra parte, con el informe del secretario municipal, pues este informe limita exclusivamente su contestación a una de las alegaciones que efectuamos, la relativa a la ausencia de su propio informe en el expediente. Real Decreto además de 2018, que regula las funciones de los funcionarios de habilitación nacional, para argumentar que no es obligatorio que haya informe del secretario en el expediente. Solo es preceptivo su informe en casos de RPT, ordenanzas, convenios, etcétera, pero no en la plantilla de personal. Fantástico, pero concluye que no hay una infracción del procedimiento ni causa de nulidad porque se instruye un expediente con la documentación necesaria. Pero la verdad es que la plantilla requiere de una valoración jurídica que usted ha obviado pedir. No tiene ningún tipo de valoración jurídica de este expediente. No responde, por tanto, este informe al fondo de la cuestión que se le plantea, que es que cómo puede aprobarse un documento clave como es la plantilla de personal sin ninguna valoración jurídica. Aunque no sea preceptivo, nada impide desde luego un informe de legalidad, y además si se detectan deficiencias graves, como en este caso sucede, de hecho sería bastante deseable. Tampoco se analiza el contenido del expediente, solo su encaje normativo. O sea, yo sé que son cuestiones complicadas de entender, pero no, en este informe del secretario municipal no se entra a valorar si la plantilla tiene memoria justificativa, si se han motivado las supresiones o creaciones, si hay informes técnicos suficientes, ni siquiera si se ha respetado el derecho a la negociación colectiva. Simplemente elude cualquier análisis sustantivo y se limita a decir que no hacía falta, que no era preceptivo su informe con respecto a la normativa. Aunque el informe diga que no hay nulidad de pleno derecho por este motivo, no puede obviar que la falta de fiscalización jurídica, aunque no sea obligatoria, debilita el expediente. Más aún cuando la técnica de personal tampoco ha emitido un verdadero informe estructurado de motivación. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la plantilla se aprueba sin respaldo jurídico ni técnico real, solo con la voluntad política de aprobarla. Y por lo tanto, si de verdad este equipo de gobierno cree que este expediente está bien tramitado, pues ¿por qué no nos explican por qué se eliminan plazas sin informes? ¿Por qué no hay una memoria técnica objetiva? ¿Por qué se incorporan escritos personales pidiendo subidas salariales? ¿Por qué ni siquiera ha solicitado informe jurídico del secretario? Si son ustedes muy transparentes, hagan ejercicio de esa transparencia. La respuesta es sencilla, porque sabe usted perfectamente que no lo han hecho bien. Porque esto es un expediente mal armado, apresurado y sin garantías, que responde más a compromisos políticos adquiridos tras esa gran moción de censura que a un análisis serio de las necesidades del ayuntamiento.
Y hoy pues no venimos ni a pelear ni a bloquear nada, venimos a defender que las cosas se hagan como marca la ley, con transparencia, con rigor y con responsabilidad. Y desde nuestro punto de vista esto no se ha cumplido. Por eso votamos en contra, porque la plantilla no puede ser la moneda de cambio de ningún pacto político, ni su traje a medida para cumplir sus acuerdos personales. Así que, en conclusión, votamos en contra, porque no hacerlo sería mirar para otro lado ante un procedimiento arbitrario, viciado y jurídicamente débil. Partido Socialista. Voy a empezar por esto último que acaba de decir usted, y es que hacemos las cosas, este expediente se ha hecho por compromisos políticos adquiridos. Y le voy a dar la razón. Va a estar usted más contenta. Esta negociación con los sindicatos tiene un compromiso político adquirido con los 23.000 vecinos y vecinas. Un compromiso o 50 compromisos que conoció la opinión pública tras la moción de censura, dentro de un pacto de coalición político. Todavía estamos esperando a que el Partido Popular nos explique cuál fue su pacto de investidura. No apareció, ni ha aparecido ninguna plantilla de estas que le gustan a usted, legalista, de plantilla de acuerdo político para el gobierno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Solamente hay unas declaraciones de su compañera concejal en la que venía a decir algo así en un pleno: sí, ya está, es que hace falta acuerdo. ¿Acuerdo de qué acuerdo? Nos hemos juntado, hemos dicho que vamos a gobernar y ya está. Eso lo dijo su compañera en un pleno, algo parecido. O por lo menos así lo traduje yo. Ya está, sí está, nos hemos juntado. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué pacto quiere usted? Esas son las formas de hacer política del Partido Popular de Alhama de Murcia. Y además hay frases que claman al cielo. Dice usted que hay supuestas actas de negociación, y además lo dice con ese cuajo. Hay supuestas actas de negociación. Pero ¿cómo supuestas actas de negociación? Hay 5 actas de negociación fechadas con un contenido, quién lo dice, qué es lo que dice, y rubricadas y firmadas por los miembros que han asistido a cada una de esas reuniones, que por un lado son miembros del equipo de gobierno junto con los técnicos del Departamento de Recursos Humanos y representantes de los sindicatos. Demuestra el desprecio con el cual usted trata estas cosas, insisto. Yo creo que blanco y en botella. Este resentimiento, insisto, fundamentalmente a usted no la va a llevar a ningún sitio, pero bueno, pues siga usted este camino de tergiversarlo todo y de sembrar dudas de todo. Insisto que el procedimiento está avalado, hemos seguido los mismos cánones de rigor de estos últimos años, con negociación y con acuerdo, en este caso hablando de la plantilla de personal, y por tanto pues creemos que se ha hecho un buen trabajo que nos va a hacer avanzar. Hemos creado determinadas plazas que son necesarias para darle un empuje a determinados departamentos y sacar trabajo adelante para prestar un mejor servicio a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Gracias. Concejal de personal. Sí, bueno, para terminar, me ha sorprendido la concejala del Partido Popular, Miriam Díaz, que diga la verdad, cuando voy a volver a repetir, que además en sus alegaciones no ha dicho nada, de la parte del informe de personal donde dice: la mayor parte de las sentencias aducidas en el escrito de impugnación no han sido localizadas por la técnica que suscribe ni en las bases de datos de que dispone este ayuntamiento, así como tampoco en la plataforma Poder Judicial. Que en un informe ponga esto y hable de verdad, la verdad que es lo peor que puede existir. Señora Miriam, yo le pido que veo bien que utilice ChatGPT, creo que lo está utilizando mal, no sabe utilizarlo, que cuando haga consultas
luego pierda un poquito del tiempo a ver si esas sentencias existen y esas leyes son buenas. Y nada, bueno, aquí estamos para aprender. Hay muchos cursos de inteligencia artificial, se puede meter en muchas plataformas y además son gratuitos. Muchas gracias. Señora alcaldesa, ¿puedo intervenir yo por alusiones? Hombre, me ha señalado a ver si no hay ningún... Brevemente. Vale, yo nunca dije eso, pero aquí queda claro y patente quién es el que tiene odio, miente y tergiversa las cosas. Yo dije que el acuerdo había sido porque la plataforma Alama Una, cuando existía, había dicho en campaña electoral que apoyaría la lista más votada, y por si ustedes lo han olvidado, la lista más votada en las elecciones de 2023 fue el Partido Popular. Gracias. ¿Por alusiones? Sí. Bueno, recordarle a la señora concejala que eso fue efectivamente lo que dijo, yo he hecho mi traducción y demuestra lo que yo he querido demostrar, la falta de un compromiso con la ciudadanía y presentar un pacto de gobierno y decir qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Eso no estuvo ahí y por tanto pues, ha venido usted a corroborar lo que yo quería demostrar. Gracias. Muy bien, pues procedemos a la votación del punto. Votos en contra de la aprobación definitiva de la plantilla para este año 2025. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Bien, pues sale adelante la propuesta con 11 votos a favor, 2 abstenciones y 8 votos en contra. Y una vez desestimadas en ambos puntos por los técnicos municipales las alegaciones presentadas por el Partido Popular, estamos al último paso de la aprobación definitiva del presupuesto, que culminará cuando este sea publicado en el boletín oficial de la región de Murcia en una o todo más 2 semanas. Por lo tanto, pues ya dado este último paso, felicitar nuevamente al equipo de gobierno por la aprobación después de 2 años del presupuesto municipal, que nos va a permitir dar luz verde a todos los proyectos, a todas estas obras de inversiones, a la firma de convenios con las asociaciones del municipio. No se vuelva a repetir lo que ocurrió el año pasado de firmar estos convenios en diciembre y esos problemas a la hora de los cobros que tuvieron las asociaciones. Y también un punto muy importante, dotar de presupuesto a todas las partidas de este ayuntamiento, pues para que podamos seguir trabajando y trabajando aún mejor allá donde hay necesidad. Dicho esto, cerramos esta sesión de pleno extraordinario.